solo la verdad. Bien, amigos, hoy vamos a hacer un comentario que quisiéramos que ustedes, por favor, prestaran mucha atención. El ministro de Salud y el propio presidente de la República han enfatizado que la pandemia COVID-19 se ha recrudecido, que los niveles de contagio dicen que tan solo que hicieron unas 2.700, 2.800 pruebas en el último fin de semana y que de todas esas 1.600 salieron positivos en 3 días, que eso es demasiado. Están señalando, sin embargo, que ya las muertes andan por el orden de las 700, aunque también señalan que la letalidad, es decir, la mortalidad, ha descendido a 2.4, pero que la positividad, que estaba en 17, ha ido subiendo y está prácticamente en 20%. En fin, que en el mundo, también señalan, ya son 10 millones de contagiados o de confirmados y que se acerca al 500.000 de fallecidos. Que ante esta situación se han justificado hasta 4 estados de emergencia y no escondieron el propósito de que debía haber un 5º estado de emergencia, y muchos ya dicen abiertamente que tan pronto pasen las elecciones debería declararse otro estado de emergencia. Cifras que no necesariamente hay que dudar ni negar. Por otra parte, usted ve al presidente de Estados Unidos que nunca ha creído en la pandemia, o que por lo menos como le es contrario en términos del efecto demoledor que ha tenido en la economía de Estados Unidos, que era el fuerte en base a lo que pensaba plantear su reelección, y ya lo había planteado, y las elecciones son el próximo noviembre. También el presidente Trump ha sido desafiante, no usa mascarilla, y bueno, allí se entiende que el presidente haya tenido una actitud desafiante, porque él desde el principio ha sido renuente, ha sido díscolo, ha sido errático en plantear, incluso incursionando el mundo científico, medicamentos que luego han sido fracasos. Pero también se puede decir que en Gran Bretaña hubo también un gran fiasco con Boris Johnson, que planteaba un descreimiento total, y luego él mismo fue víctima y estuvo, según sus palabras, al borde de la muerte. También allí uno entendería que si hay unos anuncios medio desconcertantes, pudiera entenderse por la actitud de su principal líder. Y en Brasil, que Bolsonaro ha dicho desde el principio que era un crítico abierto a esta pandemia, también. Pero ¿qué pasa en República Dominicana? ¿Cómo puede un gobierno entender que se le crea? Ayer la gente celebró el fin del confinamiento con fiestas masivas y la gente apretujada en Herrera, aquí en la capital, en todas partes. ¿Por qué la gente no le cree a su presidente y no le cree al ministro de Salud? Porque han sido profundamente desconcertantes, erráticos, se contradicen, se cantan y se lloran. ¿Qué busca una persona de 68 años de edad, presidente de la República, desafiando la pandemia, buscando contagiarse en medio de una campaña electoral? ¿Acaso no está consciente de la delicadeza del rol del jefe del Estado? ¿Qué va a hacer un país que de repente se vea privado de su jefe de Estado en medio de una pandemia, de una crisis económica como posiblemente este país nunca la había visto, y en medio de un proceso electoral?
Pero por otra parte, uno no entiende por qué tanto canto y tanto lloro. Porque si las encuestas son inciertas, si todas están manipuladas, eso implicaría que entonces el candidato del Palacio Nacional y del presidente no es cierto que esté en segundo lugar y que está en primer lugar, cómodamente en primer lugar, y que son las encuestas las que están manipulando y mintiendo. Si es cierto que las encuestas están mintiendo, ¿por qué la desesperación de lanzar el jefe del Estado primero a hacer arengas al comité político de su partido como si fuera un sargento de tropa derrotado? ¿Qué busca? ¿Qué busca ese partido, ese gobierno y ese presidente? ¿Por qué tantas contradicciones? ¿Por qué tantas contradicciones? Si las encuestas son mentiras, entonces él está en primer lugar. ¿Por qué la desesperación? Todo esto indica que como el pueblo no es tonto, lo que hay es un pánico de arriba abajo. Lo que hay es una desesperación porque no quieren rendir cuenta. Porque tampoco ese pánico se justificara si, como una vez nosotros, siendo presidente del Senado, cuando se eligió a otro presidente, no porque nos derrotaran a nosotros, sino que al Senado la presidencia es por un año. Entonces usted va y sirve y luego se elige otro senador o senadora para que cumpla ese nuevo periodo. Y bueno, nosotros, ¿qué hicimos cuando se eligió a nuestro sustituto? Le entregamos lo que nunca había ocurrido en el Senado de la República, que teníamos en ahorro en el Banco Popular y en el Banco de Reserva 19 millones de pesos que nos habíamos ahorrado en todo el año. Y como siempre, en las presidencias de la Cámara y del Senado antes, había que buscar préstamos o pedirle una nueva asignación al presidente para dar los dobles sueldos y los triples sueldos. No, nosotros se lo dejamos todo en banco. Bueno, yo pienso que si el gobierno tuviera sus cuentas claras, el 16 de agosto haría una transferencia de cuentas, una rendición de cuentas, una comisión de transición de un lado, una comisión de transición del otro. Pero lo que parece ser es que no se quiere esperar, no se quiere que ese 16 de agosto llegue bajo ningún concepto. Porque repetimos, ¿qué busca un presidente con 68 años de edad, que ha estado en conflicto de salud, en problemas de salud con bastante frecuencia? Los otros días estuvo chequeándose, no hace ni un año, estuvo chequeándose en Estados Unidos y aquí, pero ya con una edad casi 70 años. Y si no lo declararon a tiempo, ya tiene a lo mejor 70 y más. Entonces, ¿qué busca un jefe de Estado conduciendo un país en medio de una crisis económica, la más grande después de la depresión de 1999 que afectó al mundo entero? En este país tan pequeño, con apenas unos 5 o 6 millones de empleos formales o de empleos, y que haya más de 1 millón de personas desempleadas. En un país donde el pago de los impuestos se ha suspendido en gran medida y donde el gobierno ha tenido que hacer erogaciones extraordinarias que hace que haya
que haber aprobado un presupuesto complementario asignando unos 150.000 millones más para cubrir lo que ya se había gastado y lo que hay por gastar. ¿Qué busca un presidente diciéndole a sus propias tropas tienen que defender el voto hasta con su propia vida? ¿Y quién ha dicho que nosotros, en una actitud como si fuera un sargento de pelotón derrotado? Pero ¿cómo puede ser eso? Eso hay que explicarlo. Si ojalá que en el Palacio estuviesen escuchando este simple y humilde comentario. Se están dejando ver el refajo. Están diciéndole al pueblo, es verdad que estamos derrotados. Por eso exponemos hasta la salud del jefe del Estado para evitar esta hecatombe. Pero así no es, porque entonces todo ese dinero que están circulando, ya yo he visto bonos que le han emitido a ferreteros y a ciertos comerciantes de los pueblos para tener esos bonos por 10, 15 millones para poder sacarlo del presupuesto, para luego enviar a familias enteras que le van a comprar los votos, incitándolo en una actitud inmoral, incalificable, y esto hay que denunciarlo. A esa gente que está ganada en el palacio, pero que sin embargo mandan al presidente como si fuera un pordiosero de votos a exponer su salud, porque repetimos, ¿qué pasará en este país si al jefe de Estado con 68 años, 70 años, ya una persona con edad avanzada, a quienes le es más propicio el 80%, el 60 y tanto por ciento, es para las personas ya de edad avanzada a que contagie el coronavirus? Porque así como lo contrajo Luis, y no lo negó, y lo dijo de inmediato, lo contrajo Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, donde se han inventado gran parte de los medicamentos y sitios de los grandes premios Nobel de medicina y de procesos quirúrgicos del mundo, también lo contrajo. Príncipes y reyes lo han contraído. Entonces, si están ganados y son mentiras las encuestas, ¿por qué esa desesperación de un presidente que anda como pordiosero de votos? Una pausa. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Bueno, vamos a hacer un comentario más que yo creo que es extremadamente útil y la sociedad lo va a agradecer. Si usted se pone a investigar en la internet, en Google, va a encontrar que cada minuto mueren 7.5 personas por diabetes. 7.5 personas por minuto en el mundo por diabetes. Eso significa 2.7 millones de personas fallecidas por año. Pero si busca un poquito más por la hipertensión, cuántas personas mata al mundo, va a encontrar que son 7.7 millones. Y si entonces escarba un poquito más y busca cuántos fallecen debido a problemas respiratorios, va a encontrar que 7 millones. En total, 17.4 millones. La COVID, según las tendencias que lleva, habrá de provocar la muerte a 2.4 millones en un año completo. Entonces, ¿cuál es la pandemia? ¿La diabetes que mata a 2.9 millones o la COVID 2.4? ¿La hipertensión que mata 7.5 o la COVID 2.4? ¿O los problemas respiratorios 7 millones? O la COVID 2.8. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que la COVID, según los más destacados científicos, enfermedad que se sigue estudiando, porque el problema es que los microbios, hay 5 tipos de microbios básicos, las bacterias, los virus, los
hongos, los protozoos y los helmintos. Pero los virus no son una célula viva. Por eso no hay antibiótico para los virus. Son unas organizaciones anómalas, extrañas, de moléculas proteicas muy activas, muy reactivas, unidas a unas moléculas de ácido, usualmente de ARN. Entonces, pero que tienen la extraña facultad de una agresividad patológica impresionante. Y aquí uno cae en culpar los estados en sus orientaciones de la ciencia y la tecnología. Porque en vez de tener tanta ciencia y tecnología almacenada en las 15.700 bombas atómicas que según la Organización de la Energía Nuclear de Suecia hay en el mundo, de las cuales Estados Unidos casi tiene 6.800 y Rusia, heredera de la URSS, tiene unos 7.200, que tiene más. En vez de todo ese conocimiento de ciencia y tecnología acumulada para la destrucción, ¿por qué no lo habíamos dedicado para estudiar y desenterrar estos misterios de estos virus y hoy nos estuvieran humillando a estas grandes naciones? Porque a nosotros es comprensible, pero a un Estados Unidos que tiene 20 trillones de los 78 trillones de dólares que compone el Producto Interno Bruto de la humanidad, o la propia Unión Europea, que en conjunto tiene 16.7 trillones de los 78 trillones, o en menor grado hoy la URSS, la Rusia, que es la más inmensa en términos territoriales en el mundo entero, pero que en términos de población solo tiene 143 millones y con una población declinante, porque debido al alto consumo de vodka, el 33% solo de los hombres mueren antes de 55 años de edad, borracho, aterido por el frío, por accidente y cosas así. Entonces en Rusia la población, esa gran nación, tiene una población que va disminuyendo en 800.000 rusos cada año, pero que no es tan significativa en términos económicos en el mundo. Antes sí, la URSS era casi mitad con Estados Unidos, pero hoy la URSS, mientras el Producto Interno Bruto en términos de dólares de Estados Unidos es casi 20 trillones, el de Rusia es tan solo 4. Es muy poderosa en bombas atómicas y algunas otras cuestiones militares, pero no es tan poderosa en términos económicos, porque además tiene un poco menos de la tercera parte de la población de Estados Unidos, un poco más. Entonces, nosotros decimos, toda esta pandemia, ¿a qué nos lleva? A que la COVID-19 no ha nacido ahora. El coronavirus se detectó por primera vez en humanos en 1896. Pero en la vida animal, el coronavirus, el Stanford University, el Centro de Estudios de Stanford y American Scientific, publicó que en estudios médico-arqueológicos resulta que el coronavirus se detectó 3.300 años antes de Cristo. 3.300 años, el delta coronavirus y el beta coronavirus 3.000 años antes de Cristo y el 2.000 años antes de Cristo el gamma coronavirus y 1.000 años antes de Cristo el alfa coronavirus. Pero en humano, por una tal vez mutación y salto de animales a humanos, ocurrió de el coronavirus bovino en 1896. Ante esta enfermedad, que es producto de un virus, el coronavirus SARS-2, ese virus es el que provoca la enfermedad llamada COVID-19. Ante esta enfermedad, ante este virus,
¿Cuál es la actitud correcta? Aterrorizar el mundo cuando ya le hemos demostrado que la diabetes es tan peligrosa o más. Aterrorizar al mundo cuando ya hemos demostrado que la hipertensión es tan peligrosa o más en términos de muerte. Seguir aterrorizando al mundo cuando sabemos que los problemas respiratorios, y no hemos hablado de los problemas coronarios y de otros problemas más. No, evidentemente que el terror no es la vía. Y mucho menos parar las economías de los pueblos, sino la cohabitación, la convivencia responsable. Por eso tenemos que seguir desarrollando todas nuestras actividades, todas. No paramos el mundo cuando la peste negra en 1436, 1400, bueno, toda la enfermedad del Renacimiento. No paramos el mundo cuando la peste antonina, que mató a Marcos Aurelio. No paramos el mundo cuando mucho más atrás la peste de Atenas mató a Pericles, el creador de la democracia. No, lo correcto es aprender todas las precauciones sanitarias. Para eso se creó la medicina, para eso se crearon los organismos internacionales, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, para eso se crearon todos esos y el ordenamiento sanitario de cada nación. Para eso está el Ministerio y la Seguridad Social aquí. ¿Para qué? Para ayudar al pueblo en el cuidado de su salud. Tenemos que hacer esto porque lo que nunca podremos dejar de hacer es ir a votar el día 5 de julio con mascarilla, con gelatinas sanitarias, con guantes, con todo lo que queramos. Pero hay que votar y votar por Luis Abinader para que dé término a esta sin razón que ya perdido lanzan su última carta de triunfo a exponerse al contagio de la COVID-19, una persona de 68 o 70 años de edad, a riesgo de contraer la enfermedad sabiendo que es jefe de Estado y que estamos atravesando por una de las peores crisis económicas de la historia, una pandemia terrorífica según la han pintado y teniendo un proceso electoral encima. Todo esto pinta que no tienen mucho juicio y el país sí tiene juicio a votar el 5 de julio por Luis Abinader Corona. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.